clases de natación de la infancia en medio del caos. ¿Nadar en paralelo? No, perpendicular. En ángulo recto con la corriente. Sin embargo, justo cuando intentaba reorientarse, una enorme sombra negra dentada apareció a su derecha. Una roca. Para cuando lo vio, ya estaba prácticamente encima de ellos. Una vez más, Ichuka se movió por puro instinto, extendiendo su mano izquierda al máximo y colocándola entre ella y la sombra. Probablemente se rompería la muñeca, pero aún así sería mejor que las conmociones cerebrales y los huesos destrozados que sufrirían si se estrellaban de lleno contra la roca. En ese mismo instante, Kendo se apartó de la roca y apretó al joven contra su pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo. Mientras se preparaba para el inevitable impacto, el tiempo pareció detenerse, y una extraña sensación eléctrica la recorrió por el cuerpo, comenzando en el pecho y bajando por el brazo izquierdo hasta la mano. A través de la sal abrasadora y la turbia oscuridad del agua, destellos de luz iluminaron el campo de visión de Ichuka. Una energía multicolor recorrió sus nervios y venas mientras lenguas de electricidad azul blanquecina crepitaban en la piel de su mano y antebrazo izquierdos. Su cerebro apenas tuvo oportunidad de procesar lo que estaba sucediendo, pero un instinto profundo y primario en los rincones oscuros de su mente le dijo que cerrara la mano hasta formar un puño, y así lo hizo. Entonces sus nudillos se estrellaron contra la roca, y Kendo observó con asombro, con ojos entrecerrados y doloridos, cómo el pilar de basalto de 1 metro de espesor estallaba en docenas de fragmentos de escombros con un crujido profundo y estruendoso, rompiéndose como un panel de vidrio. ¿Fui yo? Luego vino el dolor, estelas de fuego recorriendo su mano y brazo, y la boca de Kendo se abrió en un grito de agonía. Para cuando su mente recuperó el sentido, el agua de mar ya le inundaba la garganta y los pulmones mientras una ráfaga de burbujas subía de sus labios. Ichuka volvió a cerrar la boca de golpe, girando la cabeza hacia la superficie, pero el daño ya estaba hecho. Su visión se desvanecía rápidamente, el agua en su garganta la asfixiaba por dentro. Sus ojos entrecerrados finalmente vislumbraron el patrón danzante de la luz solar que marcaba la superficie, pero se atenuaba a cada instante. Kendo no podía distinguir si se hundían más o si la inconsciencia la reclamaba, pero en cualquier caso, sus extremidades se negaban a moverse un centímetro más. Su brazo izquierdo había caído flácido a su costado, el derecho aún inmovilizado bajo los brazos del joven al que había saltado para salvar. Lo siento. Su mirada se desvió hacia su cuerpo inerte, con el arrepentimiento y el miedo acumulándose en su pecho. Lo siento, no pude. La mente de Ichuka se volvía más confusa con cada latido más lento de su corazón, incapaz ya de hilvanar un pensamiento coherente. Sin embargo, en los fugaces instantes antes de que la oscuridad la invadiera por completo, el mismo rincón remoto de su mente que se había impuesto momentos antes volvió a alzar la voz. Esta vez, sin embargo, no era solo un leve instinto, sino una imagen, anidada en las sombras, en el filo de la conciencia. 7 siluetas envueltas en un halo de luz multicolor, hablando al unísono. Patada. Las piernas de Ichuka ya habían renunciado a sus débiles intentos de mantenerse a flote, pero cuando su cuerpo se movió para obedecer la orden de las voces, sintió la misma sensación eléctrica recorriendo su pierna derecha. Una oleada de energía diferente a todo lo que había experimentado antes. Entonces, un ruido sordo y reverberante, un torrente de burbujas que se elevaban debajo de ella, la sensación de agua fluyendo junto a ellas, y un creciente parche de luz en medio de la oscuridad. Lo siguiente que Kendo recordó fue que estaba vomitando agua de mar en una playa pedregosa, con el cuerpo temblando como una hoja mientras unas manos robustas se movían hacia arriba y hacia abajo contra su pecho y el remanente de las olas lamía a su costado. La luz se filtraba lentamente en sus ojos doloridos, y al principio, el mundo era una mancha de luz y sombras borrosas. Kendo. Joven Kendo, ¿me oyes? Por el momento, seguía sin poder responder, demasiado ocupada vomitando una mezcla de agua y moco sobre las rocas a su lado. Sin embargo, momentos después, por fin se aclaró la garganta, dejando solo el sabor a sal y bilis ácida. Le ardían los senos paranasales, la garganta y los pulmones, y las lágrimas comenzaron a afluir a sus ojos mientras volvía la cabeza hacia la voz de Olmig, nublando aún más su visión. Sin embargo, tras parpadear para apartar las primeras, el rostro de Toshinori por fin se iluminó. Sus hundidos ojos azules estaban abiertos y frenéticos, su ropa empapada y su melena rubia goteaba agua mientras se arrodillaba sobre ella, debilitado. Ese señor, dijo con voz áspera, esforzándose por pronunciar una sola sílaba con su garganta dolorida.
En respuesta, Olmid la abrazó con fuerza y sin palabras, temblando casi tanto como ella. Itsuka intentó devolverle el gesto, pero sus brazos se negaron rotundamente a moverse, y ambos yacían flácidos a sus costados. Una punzada de dolor la atrajo hacia su mano izquierda, la que había atravesado la roca, y Kendo sintió que sus ojos se abrían de par en par con horror y consternación al ver la extremidad. Todo, desde el antebrazo hacia abajo, estaba cubierto de moretones de un morado negruzco, y sus dedos y nudillos sangraban sobre las rocas por media docena de laceraciones. Sin embargo, la voz de Olmid volvió a llamar su atención un momento después, reducida de su habitual grandilocuencia a un ronco susurro. Pensé que te había perdido. Se secó las lágrimas de los ojos, esbozó una sonrisa temblorosa, radiante. Pero eres una luchadora, ¿verdad? Señor, ¿dónde está él? Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos, haciendo una mueca al ver que el entumecimiento en sus extremidades daba paso a un dolor punzante. ¿El tipo? Él. Está aquí, respondió Toshinori con un firme asentimiento. Algo de confianza ya le estaba volviendo a la voz. Está bien, Youn Kendo. Lo salvaste. Toshinori cambió su postura e hizo un gesto hacia su derecha, revelando al joven en cuestión, que estaba sentado a unos metros de distancia, apoyado contra una gran roca con las rodillas pegadas al pecho y lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, gimió, arrastrando las palabras por la borrachera, la conmocionó una mezcla de ambas. Lo siento, quiero irme a casa. Les ordené a los demás que llamaran a la guardia costera, respondió Olmid, dirigiéndose en parte al joven y en parte a Kendo. Incluso les di el número de emergencia, por si no lo sabían. Ya deberían estar en camino. Necesitaremos su ayuda para salir de esta playa. Una rápida mirada a un lado y a otro confirmó la evaluación de Olmid. La playa en sí formaba parte de una estrecha cala de apenas 12 metros de ancho, rodeada a ambos lados por rocas altas e intransitables y con el respaldo del acantilado. Podría sacarnos de allí si se transformaba en músculo, pero dijo que solo le quedaban unos segundos y que quizá ya los hubiera usado para salvarnos. Las últimas palabras dejaron una punzada de culpa en el pecho de Kendo, y sus lágrimas regresaron rápidamente, esta vez por amarga decepción en lugar de dolor. Señor, lo siento mucho, dijo con voz entrecortada, apretando el puño con frustración y cerrando los ojos con fuerza al ser alcanzada por otra ola. Confió en mí, y ya lo he fastidiado. Apenas empezaba, y ya tenía que rescatarme. Joven Kendo, eso no es cierto en absoluto. Olmid volvió la mirada hacia ella, frunciendo el ceño. Para cuando salté, la corriente ya te había arrastrado. No tenía ni idea de dónde estabas. Nunca te habría encontrado a tiempo si no hubieras salido a la superficie por tu cuenta. Itsuka parpadeó sorprendida, entrecerró los ojos confundida mientras intentaba reconstruir los recuerdos borrosos de sus últimos segundos de consciencia bajo el agua. ¿Qué? ¿Pero cómo? Olmid miró hacia sus pies, y ella siguió su mirada. Su pierna derecha y su pie estaban magullados de manera similar a su brazo izquierdo, y el dobladillo de sus pantalones cortos de ejercicio estaba chamuscado y hecho jirones como si hubiera sido quemado por alguna fuerza eléctrica. Lo mismo ocurrió con la manga izquierda de su camiseta, tras una inspección más cercana. Has accedido al poder de One for All mucho más rápido de lo que esperaba, respondió, inclinándose hacia ella y bajando la voz para que el joven no lo oyera. Tenía una suave sonrisa en el rostro y los ojos rebosantes de alegría. Nunca he estado tan seguro de haber tomado la decisión correcta. Él la abrazó una vez más. Esta vez, ella finalmente pudo corresponderle, aunque solo con su brazo derecho. Estoy muy orgulloso de ti. Actualidad, 14 de abril, 10:39 am. Hospital Central de Tokio. Kendo. ¿Cómo te va ahí? Sacada de su ensoñación por la voz apagada del doctor Yoshimura filtrándose a través de la puerta, Kendo parpadeó incómoda cuando el austero y silencioso baño del hospital volvió a aparecer, y los agradables recuerdos de días pasados dieron paso al dolor en su hombro izquierdo y la sensación húmeda de sus manos agarrando el lavabo de porcelana en busca de apoyo. Sí, estoy bien, logró decir por fin, con la mirada fija en el desagüe. Gracias por comprobarlo, doctor. Solo, necesito un minuto. Está bien, tómate tu tiempo, pero avísame de inmediato si experimentas alguna reacción grave más allá de los posibles efectos secundarios que comentamos. Sí. Claro que sí.
Itsuka había pasado los últimos 10 minutos encorvada sobre la palangana mientras oleadas alternas de escalofríos y náuseas recorrían su cuerpo. Los primeros efectos secundarios que se presentaban después de su primera inyección de KH-129, la designación provisional del medicamento experimental supresor del factor de peculiaridad recetado a su Yoshimura. Tras una larga conversación, decidieron iniciar el tratamiento de inmediato para maximizar los posibles beneficios del fármaco. El hisopo de algodón empapado en isopropilo y la jeringa vacía estaban tirados en la esquina trasera del lavabo, a su izquierda. El interior de esta última aún estaba manchado con unas gotas del líquido amarillo pálido. La manga izquierda de la bata de su paciente estaba enrollada hasta el hombro. El punto de inyección no era más que un pequeño punto rojo en su deltoides, apenas perceptible. El médico se había ofrecido a administrar la inyección él mismo, pero Kendo se negó, prefiriendo familiarizarse con el procedimiento lo antes posible, dado que tendría que hacerlo sola 2 veces por semana durante por el resto de mi vida, reflexionó Kendo, volviendo la mirada a la jeringa, por breve que fuera. 6 meses máximo, ¿eh? Aunque dudo que llegue a durar tanto, reflexionó con una leve sonrisa burlancia. El doctor dijo que eso solo si dejo de usar mis dones y la medicina es un éxito rotundo, y lo primero no parece muy probable ahora mismo. Itsuka levantó la mirada hacia el espejo y la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando su reflejo apareció a la vista. Ojos hundidos, rodeados de ojeras moradas, gotas de sudor en la frente y un cabello despeinado y grasiento, suelto de su habitual coleta hasta caerle por debajo de los hombros, con 2 mechones blancos, el segundo más ancho que el primero. Su tez también permanecía pálida, a pesar de llevar 3 horas con suero intravenoso y de no haber perdido sangre. Era como si le hubieran robado algo de luz y color. Al encontrarse con sus ojos, Itsuka sintió que sus dedos se aferraban con más fuerza al borde del lavabo, y la asaltó una vez más una clara sensación de distanciamiento y disonancia. La sensación de que estaba viendo cómo todo esto le sucedía a otra persona desde el otro lado de una espesa niebla, de que no era la realidad. Que su cuerpo no estaba fallando, que el poder que había cultivado durante los últimos 2 años no la estaba matando lentamente. Que viviría para ver esta Navidad, volver a esquiar en las montañas con su familia, celebrar su 20º cumpleaños. Había pasado más de 1 hora desde que el médico dio su diagnóstico, e Itsuka aún no había derramado una lágrima. No sabía por qué. Voy a salir, declaró Kendo de repente, para llenar el silencio, más que nada. Agarró la jeringa y el hisopo y los echó al contenedor de residuos biológicos junto a la papelera. Luego se bajó la manga, abrió la puerta y regresó a su habitación del hospital a un ritmo notablemente apresurado, sin querer estar sola con su reflejo ni un segundo más. ¿Está todo bien? De pie junto a la ventana cerrada con un portapapeles en la mano, Yoshimura se giró hacia ella con una ceja arqueada, confundido y preocupado. Al otro lado de la habitación, Sir Niuteye levantó la vista desde su asiento en una silla junto a la puerta, parpadeando como si hubiera salido de un trance. Su expresión estaba atormentada por el miedo y la angustia, aunque hizo todo lo posible por sonreírle alentadoramente y asentir al cruzarse sus miradas. Sí, todo bien. La inyección salió bien. No tendré ningún problema de ahora en adelante. Mirando a los 2 hombres, señaló hacia la puerta con un gesto forzado de sonrisa. Creo que estoy lista para ponerme en marcha, ¿sabes? Tengo que volver al trabajo. El sindicato no va a detenerse. Frunciendo el ceño, el médico le indicó a Kendo, sin decir palabra, que se sentara en la cama. Luego, dejó a un lado su portapapeles y le colocó un oxímetro en la punta del dedo para medirle el pulso y la oxigenación. Mientras Yoshimura anotaba los resultados, Niuteye se levantó y se acercó a la cama de Itsuka, con el ceño fruncido en una mezcla de contemplación y ansiedad. Parece que no me has estado escuchando con mucha atención antes, Kendo, declaró finalmente el doctor con un suspiro de decepción mientras se quitaba el oxímetro y miraba a Itsuka a los ojos. Por el momento, tus constantes vitales están estables, pero en mi opinión profesional no deberías volver al trabajo bajo ningún concepto. El uso prolongado de la peculiaridad solo empeoraría tus síntomas y te pondría en peligro a ti y a tus colegas. Idealmente, me gustaría tenerte en observación y pruebas al menos un día más, pero de lo contrario, deberías limitar tus actividades a descansar en casa. Yo no creo que eso sea necesario. Por difícil que sea afrontar tu nueva realidad, la desagradable verdad es que padeces una enfermedad terminal, Kendo. Te animo a que aproveches al máximo el tiempo que te queda, no a que lo acortes a propósito.
Esa decisión no te corresponde a ti, intervino Niuteye, interponiéndose entre los dos con los brazos cruzados. Y a mí tampoco. Kendo es plenamente capaz de elegir por sí misma cómo seguir adelante. Si fuera una ciudadana normal, sería mi decisión, replicó el médico con los ojos entrecerrados. Pero como es una heroína, le corresponde a la Comisión de Seguridad Pública decidir si la suspende por enfermedad. Pero tenga la seguridad de que mi recomendación al presidente Kengen será muy clara. Volvió a mirar a Kendo y su expresión se suavizó una vez más. Por favor, considere lo que le he dicho. Su familia y seres queridos deben ser notificados, y estoy seguro de que querrán pasar todo el tiempo posible con usted. Sé que su labor como héroe es importante, y tengo el máximo respeto por su papel como sucesor de Olmig, pero el mundo seguirá girando si decide disfrutar de sus últimos meses en paz. El público lo comprenderá. No estaría tan segura de eso, casi respondió Kendo, optando por guardar silencio un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Desde el día negro, la opinión pública había estado clara. Con cada semana que pasaba sin una victoria definitiva de un héroe sobre el sindicato, y con cada ataque exitoso del grupo, la confianza en los héroes y en Battle the Fist, el heredero públicamente ungido de Olmig, seguía cayendo a un ritmo cada vez más precipitado. Niuteye, Hiro y Tetsu habían intentado convencerla de que no hiciera caso a las cifras ni a las noticias, sobre todo desde que Serab la humillara públicamente en el momento álgido del asalto del sindicato a la ceremonia de graduación de la UA, pero sus argumentos habían fracasado en gran medida. ¿Cómo voy a ignorar un índice de aprobación de 30 y tantos cuando Olmig nunca ha bajado del 90%? La gente está perdiendo la fe en todo lo que construyó. No puedo simplemente esconder la cabeza como el avestruz y fingir que no está pasando. Y aunque claramente no soy un experto en relaciones públicas, tengo la sensación de que anunciar mi retiro en medio de todo esto no mejoraría la situación precisamente. Tendría que decirle a todo el mundo que me estoy muriendo, o mantenerlo en secreto y que todos crean que solo estoy huyendo de la lucha. Itsuka casi esbozó una sonrisa ante la absurda y morbosa situación, y de repente, su mente regresó a su conversación con Bakugo en su apartamento, a su sincera y mordaz evaluación del desempeño de los héroes desde el día negro. Él también lo entiende, aunque me cueste admitirlo. Al menos puedo confiar en que me explicará la situación sin rodeos, sin preocuparse por herir mis sentimientos. Itsuka parpadeó con repentina comprensión y aceptación, y su corazón se tranquilizó con certeza. Parece una locura, pero será el primero al que se lo diga. No puedo hacerle eso a mamá y papá, ni a Itsumi e Itsuno, ni a Kyoka y Tetsu. Al menos no todavía. No sin tomarme un tiempo para ordenar mis pensamientos y planear lo que voy a decir. Llorarán, regatearán, probablemente también me emocionarán, pero puedo confiar en que Katsuki manejará las cosas racionalmente. O al menos, casi racionalmente, se recordó, y su expresión se iluminó por un instante. Mientras se retiraba a sus pensamientos, Itsuka había estado vagamente consciente de que Yoshimura y Niuteye hablaban entre sí en el fondo, sus palabras apagadas y débiles. Sin embargo, una mano en su hombro finalmente la arrastró de regreso al presente, y levantó la vista para encontrarse con los ojos dorados de Sir. Kendo, ¿estás? Se detuvo antes de pronunciar la palabra de acuerdo y frunció el ceño al reconocer la inutilidad de la pregunta. Si te sientes con ánimo, continuó Niuteye tras una breve pausa, hablemos con el presidente Kengen. El doctor le dará su opinión, pero necesitamos informarle de la situación nosotros mismos y de tus intenciones, si es que ya las has decidido. Ese sí, balbuceó, poniéndose de pie y esforzándose por recuperar la mentalidad de una heroína del símbolo de la paz. Tienes razón, necesitas saberlo. Salgamos. Cualquier cosa para salir de esta habitación. Yoshimura los observó en silencio mientras recogían las cosas de Kendo y se dirigían a la puerta, con una severa desaprobación en el rostro, e Itsuka sintió que se le enrojecían las mejillas por instinto. No estaba segura de si era culpa, vergüenza o bochorno, pero si de algo estaba segura, era de que no soportaba quedarse allí ni un minuto más. Durante la última década, Kendo había presenciado a más de un familiar pasar sus últimos días confinado en una cama de hospital, conectado a innumerables máquinas que emitían pitidos, incapaz de moverse por sí solo. La imagen mental de verse reducida al mismo estado le produjo una reacción visceral de miedo y repulsión en el pecho, junto con un deseo ardiente de salir de su habitación lo antes posible. Finalmente, sin embargo, la puerta se abrió y salieron al pasillo, lleno de enfermeras y médicos que corrían de un lado a otro en un frenesí de actividad.
La mayoría estaban tan absortos en su trabajo que apenas la notaron, un cambio de ritmo bienvenido después de las últimas horas de escrutinio cegador. ¿Alguna novedad de afuera? Preguntó, mirando a Sir mientras se alejaban por el pasillo. Al salir de la habitación, él miró brevemente la pantalla de su celular antes de guardárselo en el bolsillo. Basta con decir que hay muchísima gente preocupada por tu bienestar, respondió, su expresión suavizándose un instante. Estoy seguro de que estarán encantados de verte cuando estés listo, pero me he abstenido de responder en tu nombre. Gracias, logró decir después de un momento, asintiendo lentamente. Puedes decirles a Tetsu, Kyoka y los demás que estoy bien. No quiero que se preocupen. Comprendido. Sin perder tiempo, Sir comenzó a escribir una serie de mensajes a la velocidad del rayo. Mientras continuaban por el pasillo en silencio, Kendo encontró que sus pensamientos vagaban una vez más, tratando en vano de encontrar las palabras adecuadas para explicar su situación a sus amigos y seres queridos. Ni siquiera saben de One for All. ¿Se supone que debo mentirles sobre lo que me está matando? ¿Qué digo si me preguntan por la medicina? Si todos me dicen que debería retirarme. Cerró los ojos con fuerza un instante en otro intento desesperado por invocar a los vestigios desde lo más profundo de su mente y buscar su consejo, pero sus voces permanecieron en silencio, sus imágenes ocultas tras una cortina de niebla. Los efectos secundarios de KH-129 ciertamente no la ayudaban. Cada vez que intentaba concentrarse en contactarlos, otra punzada de náuseas la interrumpía y la arrastraba de vuelta al presente. Sin embargo, un recuerdo resurgió en lugar de los vestigios, el de Olmig, contando la historia de su pelea con Niuteye, y Kendo se detuvo en seco, frunciendo el ceño con resignada decepción. ¿Vas a decirme que me retire también, no? Cuando Sir se giró para mirarla, su expresión inicial de confusión cambió rápidamente a una de profundo arrepentimiento, su boca se abrió y luego se cerró nuevamente mientras buscaba la respuesta adecuada. ¿Deberíamos llevar esta conversación a un lugar más privado? Señaló por encima del hombro a otro grupo de personal del hospital que pasaba corriendo con una camilla, y Kendo asintió. Entonces, ¿de vuelta a tu habitación? ¿Seguro que el médico ya se fue? No, dijo Itsuka negando firmemente con la cabeza. Yo no voy a volver allí. Ni ahora ni nunca, si puedo evitarlo. Sir asintió en señal de comprensión y medio minuto después encontraron un pequeño salón alejado del bullicio del pasillo principal. 3 máquinas expendedoras se alineaban en una de las paredes, un mostrador y un lavabo en la opuesta y, tras pedir prestadas unas monedas a Niuteye, Itsuka rápidamente se encontró bebiendo café enlatado entre bocados de galletas cubiertas de chocolate con sabor a matcha. Después de apenas haber probado su insípido desayuno de hospital unas horas antes, no se había dado cuenta hasta ahora de lo hambrienta que estaba. Lo siento, balbuceó tras tragar otro bocado, mirando a Niuteye con el ceño fruncido, como disculpándose. Llevo un tiempo con ganas de comer esto, y es que... Está bien, no hace falta que me expliques. En todo caso, como dijiste, soy yo quien te debe una explicación. La tengo desde hace tiempo, desde que me pediste que investigara tu futuro en tu apartamento. Sir había empezado a pasearse por el pequeño salón, con los tacones resonando ansiosamente contra el linóleo. Una pequeña mesa redonda y unas cuantas sillas de plástico desgastadas ocupaban un rincón de la habitación, pero ni Kendo ni Niuteye parecían dispuestos a usarlas. Mientras Sir paseaba, Itsuka se recostaba contra el mostrador, observando a su mentor con una creciente opresión en el estómago. De repente, se detuvo y bajó la mirada para encontrarse con la de ella. Ya sabes cómo empieza esta historia, o al menos, cómo empieza parte de ella. Hace 8 años, perdí a mi mejor amigo porque no soportaba verlo destruir su propio cuerpo para continuar su carrera, en contra de todos los consejos médicos y de las súplicas de sus seres queridos, incluyéndome a mí. Solo gracias a ti, Kendo, pude reconciliarme con él antes de que muriera. Pero como ambos sabemos, la historia tiende a repetirse, a menudo de la forma más cruel. Los labios de Sir se curvaron en una mueca y sus cejas se fruncieron de dolor. Pero tú no eres Toshinori, y yo no soy el mismo hombre que era hace 8 años. Juro buscar todas las vías posibles para salvarte de esta enfermedad, pero si decides continuar en tu puesto, si es lo que realmente deseas, no te negaré esa opción. No te dejaré de lado ni te abandonaré a tu destino, por doloroso que sea el futuro. La herida de Olmig llegó en el momento de su mayor triunfo contra All for One. Su mayor enemigo fue dado por muerto, su amo vengado y el país salvado.
Tu batalla contra el sindicato aún no ha terminado, y no es ningún secreto que Seraph sería el que más ganaría si desaparecieras repentinamente del escenario. La gente todavía necesita el símbolo de la paz, ahora más que nunca. Una oleada de orgullo y preocupación a partes iguales se apoderó del pecho de Kendo, y abrió la boca para responder. Sin embargo, Niuteye levantó el índice antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas y dio un paso hacia ella. Su expresión se había suavizado, pero su voz rebosaba seguridad y convicción. Sin embargo, le haré una súplica. Permítame comenzar a buscar un sucesor. Oh. A pesar de la naturaleza lógica de la sugerencia de Niuteye, y del hecho de que la propia Itsuka ya había considerado la misma idea durante el transcurso de la mañana, escuchar la palabra sucesor dicha en voz alta todavía golpeó su estómago como un mazo, quitándole el aliento de los pulmones. Un hombre o una mujer sin peculiaridades, digno de tomar tu manto, continuó Sir, paseándose de un lado a otro con un fervor casi frenético. Digno de heredar One for All. Empezaré con Wai Shiketsu, y buscaré entre los cursos de estudios generales, negocios y apoyo a alguien con fuerza física y espiritual. Si encuentro un candidato prometedor, nos reuniremos con él. Tú tendrás la última palabra, por supuesto. Sé que no será fácil y que el tiempo juega en nuestra contra, pero puedo ser bastante eficiente cuando me lo propongo. Y sí, cuando encuentre a uno, por favor. Niuteye dio otro paso hacia adelante y colocó ambas manos sobre sus hombros, sus ojos abiertos con dos emociones que ella había visto en su rostro solo una vez antes. Desesperación y miedo. Por favor, transmita One for All antes de que lo destruya. ¿Y si no encuentras a alguien a tiempo? Preguntó Kendo frunciendo el ceño con preocupación, y su boca se hundió en una mueca al devolverle la mirada a su mentor. ¿Y si el sindicato se entera y los mata después de que yo lo haya transmitido? ¿Y si eso no detiene lo que me está pasando? Las manos de Itsuka se cerraron brevemente en puños de frustración, pero se relajaron con la misma rapidez. Aunque había experimentado un torbellino de emociones en la última hora, sabía que no debía redirigir su ira hacia el mentor más antiguo que le quedaba. Su voz había adquirido un tono suplicante, cada vez más tenso y desesperado. ¿Sabe cómo encontrar la respuesta, señor? ¿Cómo encontrar todas las respuestas? Dio un paso adelante con seguridad y se puso una mano sobre el pecho, incluso cuando Niuteye entrecerró los ojos de dolor y su mueca se profundizó. Mire hacia mi futuro. Sé que me dijo que no después de la graduación, pero las cosas son diferentes ahora. Tiene que comprenderlo. Dígame cuánto tiempo tengo para prepararme. Para que mi familia pueda prepararse. Dígame si encontramos un sucesor. ¿Quién es? ¿Dónde está? Solo, dígame. Por favor. Siguió un largo silencio, cargado de expectación. La mirada de Niuteye se había posado en el suelo, su expresión se había transformado en una pizarra en blanco e inescrutable. Solo el zumbido de las máquinas expendedoras y los pasos lejanos de médicos y enfermeras se oían por encima del latido febril del corazón de Itsuka. Finalmente, justo cuando daba otro paso hacia él y abría la boca para repetir la pregunta, Niuteye salió de su letargo y se ajustó las gafas, alzando la mirada para encontrarse de nuevo con la de Itsuka. ¿Sabías que tenía un hermano? La pregunta pesó en la sala durante varios segundos antes de que Kendo respondiera. No, no lo hice. No mucha gente lo hace. Se llamaba Soji y era 6 años mayor que yo. Fuerte, guapo, popular, un atleta y un erudito a la vez. El porte y el tono de Niuteye habían adquirido un aire de nostalgia solemne y agridulce, con la mirada fija en un punto intangible de sus recuerdos. Salió con la chica más guapa del instituto, consiguió una beca completa para la Universidad de Waseda y se ganó un puesto codiciado y muy competitivo en su equipo masculino de rugby. Decir que lo idolatraba sería quedarse corto. Era mi héroe. Había una creciente corriente subyacente de dolor punzante y laborioso en la voz de Sir, más notoria en la palabra héroe. Itsuka sintió un escalofrío recorrer su columna y su corazón hundirse en su pecho. Cuando tenía 11 años, continuó con una sonrisa suave y sombría en los labios, Soji me pidió que usara Midon para ver su futuro. Quería saber si acabaría casándose con su novia, y supongo que la curiosidad lo venció. Fue por entonces cuando yo empezaba a desarrollar cierto control sobre mi habilidad, así que decidí mirar 10 años hacia adelante, pero el rollo de película terminó a los 2. No vi a mi hermano en un matrimonio feliz, como esperaba. Lo vi morir en un accidente de coche a los 19 años. En el silencio que siguió, Kendo abrió la boca, intentando encontrar palabras de consuelo, pero luego la volvió a cerrar.
Ante un dolor tan inmenso, cualquier cosa que dijera sonaría hueca. Observé a través de los ojos de mi hermano cómo los paramédicos recogían su cuerpo destrozado y sangrante del asfalto y lo llevaban a la ambulancia. La voz de Miuteye se había apagado, con un tono monótono e inexpresivo, sus ojos vidriosos. No hacía falta ser un experto para saber que revivía cada recuerdo al describirlo. Vi a su novia sollozar junto a él en la UCI mientras perdía la vista. Oí el sonido de sus últimas respiraciones y el pitido constante del monitor cardíaco que empezaba a disminuir. Mis padres y yo vivíamos demasiado lejos de Tokio para llegar al hospital antes de su fallecimiento, pero su novia nos llamó y nos puso en altavoz para que pudiéramos hablar con él. Así, antes del final, escuché mi propia voz, rogándole a Soji que no muriera. Parpadeando mientras su mente volvía al presente, Miuteye forzó sus labios en una media sonrisa sombría y miró hacia Kendo. Naturalmente, estaba frenética, desconsolada. Intenté explicarle lo que había visto. Le rogué que no se fuera a la universidad, que se quedara en casa con nuestra familia. Joven e ingenua como era, le supliqué que no volviera a subirse a un coche, le conté cada detalle que había visto. Pero por aquel entonces, aún no sabíamos si mi previsión era infalible. Mis padres hablaron del asunto con varios científicos peculiares, me llevaron para que me hicieran pruebas y, tras 4 visitas, encontraron a uno dispuesto a decirles lo que querían oír. Que mis predicciones podrían no ser un hecho cierto, y que tal vez solo veía futuros posibles, no un resultado inmutable. Después de eso, dejaron de tomarme en serio. Empezaron a regañarme cada vez que mencionaba la predicción. Sin embargo, Soji no se volvió contra mí. Me prometió que estaría a salvo. Hizo todo lo posible por tranquilizarme antes de irse a Waseda, y con el paso de los meses, empecé a creerle al médico. El futuro no era conjunto. Se podría cambiar. Miuteye se encogió de hombros, sus ojos se llenaron brevemente de lágrimas antes de sacar un pañuelo de su chaqueta y limpiarlas con brusca eficiencia. Ya sabes lo que pasó después. Una noche, cenando, recibimos la llamada que había temido durante los últimos 2 años, y todas mis ilusiones se derrumbaron en un instante horrible. Mis padres me culparon. Decidieron que, al hacer la predicción, yo había causado el accidente, y nada de lo que yo o los médicos pudiéramos decirles les haría cambiar de opinión. En resumen, nuestra relación nunca se recuperó. Lo siento mucho, señor. Finalmente, rompiendo el silencio, Itsuka se acercó y lo abrazó. No puedo ni imaginar. No pretendo ganarme tu compasión, Kendo, pero gracias de todas llenas. Se agachó y le acarició suavemente la cabeza con una mano antes de soltarse y girarse hacia la encimera de la cocina con un suspiro silencioso. No te aburriré con los detalles, pero estuve en un lugar oscuro durante mucho tiempo después de la muerte de Soji. Por mucho que resentía a mis padres, una parte de mí les creía. Me convencí de que mi don era una maldición, que solo traía dolor. Quizás una parte de mí todavía lo cree, incluso después de 2 décadas de pruebas que demuestran lo contrario. Sir extendió la mano y se aferró al mostrador con ambas manos mientras hablaba, sus dedos apretando fuertemente alrededor del borde por unos breves momentos antes de relajarse por completo a la vez. Durante años, estuve perdida, como un barco a la deriva en la niebla, sin un faro a la vista. Hasta que encontré una nueva luz que me guiaba, una que brillaba con la misma intensidad que la de mi hermano. Al volverse hacia ella, Miuteye le dedicó una cálida sonrisa, una que Kendo sintió extenderse por su rostro. Salí del atolladero y me propuse estar a su lado como misión en la vida. Y lo hice durante muchos años. Lo amaba tanto como a Soji. Otra pausa, y la sonrisa de Sir se desvaneció lentamente, su mirada volvió hacia sus recuerdos. Y cuando yacía en la cama del hospital, con el cuerpo destrozado y el corazón apenas latiendo, tuve un momento de debilidad. Me dejé llevar por mis instintos, fui contra toda lógica y miré hacia su futuro, igual que hice con mi hermano, igual que juré no volver a hacerlo. Podría haber parado al cabo de un mes, tras estar segura de que sobreviviría a su herida, pero no lo hice. Me dejé llevar por la emoción y observé hasta dónde me lo permitía el rollo de película. Él dio un paso atrás hacia ella, su voz y expresión estaban cargadas de dolor y remordimiento. Y vi a través de sus ojos como una figura vestida de negro lo arrojaba desde el borde de un tejado y caía al suelo, indefenso. Yacía destrozado y sangrando, con sus últimos alientos desvaneciéndose y una mujer sollozando arrodillada junto a él. La imagen era borrosa, así que no fue hasta el día que nos conocimos que me di cuenta de que esa mujer eras tú. Los ojos de Itsuka se abrieron en estado de shock y su corazón se congeló en su pecho.
Tú, desde el principio, ¿sabías que presenciarías su muerte? Sí, lo sabía. Bajó la mirada brevemente al suelo, con una expresión teñida de vergüenza. Era mi carga, no la tuya. Mis últimos años con Soji y Toshinori estuvieron atormentados por el espectro de sus muertes. Mi relación con ellos se vio consumida por esfuerzos infructuosos por salvarlos de lo que, en el fondo, sabía que era inevitable. No podía transmitirte la misma maldición. No podía corromper el tiempo que te quedaba con él. Podría haberlo manejado, murmuró Itsuka, medio para él y medio para sí misma, aunque no estaba segura de creerse siquiera sus propias palabras. Obligándose a dejar el asunto de lado, se armó de valor para un último intento por cumplir su petición inicial, levantando la vista para encontrarse con la de Miuteye. No podemos cambiar el pasado, pero aún podemos hacer las cosas de otra manera. Sé que pido mucho, señor. Sé que sería doloroso para usted, sin importar el resultado. Pero, por favor, al menos considere. No puedo volver a hacerlo, Itsuka. La voz de Sir atravesó su protesta como un cuchillo, a punto de romperse con cada sílaba. No puedo volver a hacerlo, porque tengo que creer que podemos salvarte. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra por la otra. Si te miro a los ojos y veo que no puedo, todo se derrumbaría. No podría, su voz se fue apagando, apoyándose en la encimera, con los ojos cerrados para contener las lágrimas. Al final, dejó su pensamiento inconcluso, pero su significado seguía siendo claro. Después de un largo momento de contemplación silenciosa, Kendo asintió solemnemente, exhalando un silencioso suspiro de aceptación. Lo entiendo, señor. Pero, ¿puedo proponer un acuerdo? Miuteye levantó una ceja, invitándola sin palabras a continuar. Haz lo que hiciste antes de que fuera a ver a Toga. Mira el futuro y comprueba si tendré otro desbordamiento en el futuro inmediato. Itsuka levantó el antebrazo izquierdo y miró el vendaje con el ceño fruncido. Los vestigios me advirtieron sobre el de esta mañana, pero justo antes de que ocurriera. Necesito planificar con más antelación para asegurarme de llegar a un lugar seguro y lejos de la gente antes de que lleguen. Es una petición razonable, concedió finalmente Miuteye con un suspiro y una leve sonrisa. Sabes, siempre has tenido mucho más talento para negociar que Olmigt. Él tenía un carisma inagotable, pero la retórica no era precisamente su fuerte. Aprendes a ceder enseguida cuando creces con varios hermanos menores, respondió Itsuka, devolviéndole la sonrisa. Créeme, es una necesidad para sobrevivir. Sir dio un leve indicio de risita, luego extendió su mano y la puso sobre su hombro mientras su don se activaba y su expresión se volvía mortalmente seria una vez más. Por ahora, me anticiparé a 3 días, declaró, con los ojos iluminados por una tenue luz púrpura. Por ahora, repetiremos este proceso cada 72 horas hasta que los médicos diseñen un método para predecir los desbordamientos sin mi ayuda. Como antes, no examinaré cada detalle, solo estaré atento a cualquier indicio a gran escala de otro incidente con One for All. Entendido. Frunciendo los labios, Itsuka sintió que el corazón se le aceleraba de anticipación mientras la previsión de Miuteye seguía trabajando en silencio. El dolor persistente en sus músculos por el desbordamiento de esa mañana reapareció como si fuera una señal, un vívido recordatorio de lo que podría enfrentar pronto. Si el segundo fue tan intenso que derritió la grava y me dejó inconsciente, ¿cómo demonios será el tercero? ¿Cómo serán dentro de un mes? Un escalofrío de terror la recorrió al pensarlo. A este paso, acabaré convertido en una bomba andante mucho antes de que One for All me mate. Finalmente, después de un tenso silencio que bien podría haber durado una eternidad, Miuteye se apartó, su peculiaridad desapareció. Su boca se apretó en una línea firme, sus cejas se fruncieron en concentración. 57 horas, declaró Sir con el tono más clínico posible, con los ojos entrecerrados mientras ella se ajustaba las gafas. Eso es lo que durará su indulto actual. El próximo desbordamiento ocurrirá dentro de 2 días y medio, aproximadamente a las 8 p.m. Informaré al resto del liderazgo de Fenrir para que podamos planificar en consecuencia. Besgeanist, Mirko y el presidente Kengen ya conocen los detalles generales de su condición, pero necesitan conocer los detalles. De acuerdo. Kendo asintió, apretando los puños para intentar fortalecer su determinación. 2 días y medio. Puedo con eso. Al menos a las 8 de la tarde es mejor que a las 4 de la mañana. Hay una ventaja más, continuó Sir, arqueando una ceja. El próximo desbordamiento será menos poderoso que el de esta mañana, con una fuerza similar a la del primero.
Esto puede deberse a KH-129, o quizás el desbordamiento de hoy fue especialmente potente debido a que ayer desbloqueaste otra peculiaridad de los vestigios. No parece que puedas acceder a más durante el período que he examinado. En resumen, no podemos determinar con certeza qué factores afectan la fuerza relativa de cada incidente sin más datos, pero este es un resultado considerablemente mejor que una curva ascendente directa. ¿Puedes repetirlo?, respondió Itsuka, doblándose en un profundo suspiro de alivio con las manos en las caderas. Es la mejor noticia que he oído en toda la mañana. Sin embargo, cuando volvió a levantar la vista, Miuteye parecía distraída, con la mirada perdida en la distancia, absorta en la contemplación. Entonces, ¿ves algo más interesante ahí? No hay nada de qué preocuparse, respondió Miuteye con un intento de sonrisa tranquilizadora. Lo importante es que hemos localizado al próximo desbordamiento. Una vez más, sin embargo, Kendo vio débiles destellos de otras emociones ocultas justo debajo de la superficie del comportamiento de Miuteye. Tristeza, preocupación y, más prominente, nostalgia agridulce. Vaya. Me pregunto de qué se trata. Itsuka. Los pensamientos de Kendo fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban rápidamente y dos voces familiares que gritaban al unísono. Antes de que pudiera siquiera darse vuelta para encarar su fuente, Tetsutetsu y Hiro la rodearon, envueltas en un abrazo grupal por dos pares de brazos frenéticos. Así que ahí es donde te escondías, ¿eh? A pocos pasos de ellos, Mirko apareció ante ellos, con los brazos musculosos cruzados y una sonrisa divertida. Parece que llevamos siglos intentándolos. Los demás tuvieron que irse, pero estos dos insistieron en quedarse hasta encontrarte. Sin embargo, detrás de su sonrisa, los ojos de Usagi-yama delataban un inconfundible matiz de profunda preocupación. Probablemente había escuchado al menos parte de la conversación de Kendo con Miuteye gracias a su don, pero Itsuka se vio obligada a dejar eso de lado por el momento cuando Tetsutetsu y Kyoka procedieron a bombardearla con un aluvión de preguntas tan rápidas que apenas podía discernir quién estaba preguntando qué. ¿Estás bien? Los médicos descubrieron lo que pasó. Estás muy pálido, ¿desayunaste? ¿Necesitas algo de agua? ¿Cómo está tu brazo? Dios mío, ustedes dos, tranquilos. Mirko dio un paso adelante y les puso una mano en el hombro, separándolos suavemente del torpe abrazo. Déjenla respirar, ¿de acuerdo? Ha pasado por momentos difíciles esta mañana, pero no tienen por qué asfixiarla. Kendo, ¿está bien? Ese sí, estoy bien, balbuceó Itsuka, mirándolos rápidamente a los tres mientras buscaba la respuesta adecuada. Una media verdad adecuada, lo suficientemente reconfortante como para tranquilizarlos, pero sin revelarles los detalles más importantes. Solo por ahora, se recordó, frunciendo el ceño brevemente con descontento. Solo hasta que pueda encontrar la verdad. Los médicos dijeron que hay lecturas anormales en mis factores de peculiaridad, y creen que eso fue lo que lo causó, pero me recetaron un medicamento para evitar que vuelva a ocurrir. Un tratamiento preventivo. Forzó una sonrisa bien ensayada, luchando contra el dolor de otra repentina punzada de náuseas por el medicamento en cuestión. Y ya me siento mucho mejor. Estaré de vuelta en el campo al final del día. Cariño, ¿estás segura de que es buena idea? Tetsutetsu extendió la mano y la tomó de la izquierda, frunciendo el ceño con preocupación mientras observaba las vendas que cubrían su muñeca y el tenue contorno de las dos cicatrices negras irregulares debajo. Escucha, Kyoka me contó sobre el primer incidente que ocurrió el otro día, antes del interrogatorio. Entiendo que no quisieras preocuparme, pero ahora, después de que haya ocurrido de nuevo... Volvió a levantar la mirada para encontrarse con la de ella, con sus ojos grises abiertos y serios. Incluso con la medicina, quizás lo mejor sería tomarse las cosas con calma un tiempo. Hiro asintió en señal de acuerdo, tomando la mano derecha de Kendo. Exactamente. Independientemente de lo que hayan dicho las pruebas sobre tus peculiaridades, necesitas dejar que la medicina haga efecto. Descansa un poco y déjanos encargarnos del frente unos días. Chicos, estoy bien, de verdad, no es para tanto. Kendo se encogió de hombros, observando de reojo cómo Miuteye y Mirko se retiraban a un rincón del salón y empezaban a conversar en voz baja. Sir me revisó y estaré bien los próximos días. Además, no quiero estar encerrada en este hospital más tiempo del necesario. No tiene por qué ser aquí, replicó Hiro, apretando con más fuerza la mano de Kendo mientras su expresión de preocupación se intensificaba.
Volveremos al apartamento, llenaré la cocina con mis comidas favoritas para cuando esté enferma, te enviaré mis últimas listas de reproducción, Yui puede traer algunos de esos tés que le encantan, y tú puedes relajarte todo lo que quieras. Concéntrate en ti todo lo que necesites, sin pensar en Serap, el sindicato ni en ninguna de esas tonterías. Y traeré mi PlayStation y todos mis juegos, intervino Tetsu con una sonrisa cada vez más amplia. Quizás también unas pesas, si quieres seguir con tu rutina de gimnasio. Chicos, es una idea genial, pero no puedo, cerró los ojos con fuerza, exasperada, y retiró las manos para pasárselas por la cara. No puedo hacerlo. Me sentiría fatal si lo intentara. Hace menos de 24 horas, mis botas estaban cubiertas de la sangre de Awase. Vi morir a Ganorka frente a mí, vi cómo le abrían el estómago a Kinoko. Y quien lo lideró todo fue Kamakiri Togaru. Nuestro compañero de clase, nuestro amigo. Al menos, eso pensé. ¿Cómo se supone que voy a ir a casa y relajarme con todo eso todavía en la cabeza? No sabemos si realmente fue él, protestó Tetsu débilmente, con la mirada baja. Podría haber sido control mental, como con Uraraka. Quizás los estén controlando a todos, añadió Hiro con desesperación en la mirada. Kamakiri, Monoma, Tokoyami, se detuvo antes de pronunciar el siguiente nombre, como si la palabra se le hubiera atascado en la garganta. Pandora. Todos manipulados por esos implantes, o sometidos a un lavado de cerebro por sinapse. Les hayan lavado el cerebro o no, nuestro trabajo es el mismo. Hay que capturarlos y traerlos cuanto antes. Esto aplica a todo el sindicato, incluido Serap. Y es mi responsabilidad asegurarme de que así sea. Ha sido mi responsabilidad desde el día negro. Nada va a cambiar eso. Itsuka había comenzado a caminar de un lado a otro frente a ellos mientras hablaba, su cuerpo tenso y sus mejillas sonrojadas. Su mente había cambiado instintivamente a una postura defensiva. Esta guerra no es algo de lo que pueda simplemente tomarme unas vacaciones. Ya me cuesta bastante dormir cada noche. Cada vez que cierro los ojos, mi mente empieza a pensar en qué harán a continuación, a quién matarán o atormentarán, a quién profanarán la mente. No se detendrán solo porque decida tomarme unas vacaciones. Si se dan cuenta de que me he ido, probablemente aprovechen para organizar otro ataque y luego publiquen un vídeo de propaganda sobre cómo estoy descuidando mi trabajo. Podemos con todo lo que nos echen, replicó Tetsu, golpeándose el pecho con el puño. El presidente Kengen confía en todos nosotros, o si no, no estaríamos en Fenrir. ¿Acaso no confías tú también en nosotros? Claro que sí. Es solo que, su voz se fue apagando y se acunó la cabeza entre las manos por un momento, haciendo una mueca al sentir otra punzada de náuseas en el estómago. Tetsu y Kyoka se acercaron a ella, pero ella los detuvo con un gesto, luchando contra el dolor para volver a mirarlos a los ojos. Olmig no podría rendirse hasta que los atrapara, y yo tampoco. Lo siento, pero así son las cosas. Siguió un silencio incómodo, roto por Niuteye unos momentos después. ¿Le informó al presidente Kengen de su decisión? Sir sostuvo la mirada de Kendo y se dirigió al pasillo con las manos entrelazadas a la espalda. Puedo hablar con ella en su nombre. Debería quedarse aquí con sus amigos. No, está bien. Itsuka negó con la cabeza y lo siguió con expresión sombría. Necesito estar allí para hablar con ella cara a cara. Vámonos. Itsuka, por favor. Hiro extendió la mano y agarró el brazo de Kendo por detrás. Mientras Itsuka se giraba para tranquilizarla, Kyoka la atrajo repentinamente a un beso, uniendo suavemente sus labios. Sorprendida al principio, Itsuka correspondió el gesto, con las mejillas ligeramente rojas de vergüenza al recordar que Niuteye y Mirko estaban observando. Cuando se separaron, los ojos de Kyoka se llenaron de lágrimas. Por favor, quédate. Vamos a casa, ¿de acuerdo? Los tres juntos. No puedo, Kyoka. Kendo extendió la mano y acarició la mejilla de Hiro con una, intentando, sin éxito, sonreírle para tranquilizarla. Quiero, te lo juro, no puedo. ¿Confías en nosotros? Preguntó Hiro con voz tranquila pero urgente, apartando la mano de Kendo de su rostro y entrelazando suavemente sus dedos. Por supuesto que sí, repitió Kendo, parpadeando confundido. Entonces, ¿por qué mientes, Itsuka? La desesperación y la decepción se extendieron por el rostro de Kyoka, y Kendo sintió que sus ojos se abrían de par en par, consternados, retrocediendo como si la hubieran abofeteado. Abrió la boca para refutar la acusación, pero titubeó, con las mejillas enrojecidas.
Una vez más, ella era la culpable. No había defensa, y Kyoka podía ver a través de ella. Esta noche consiguió decir por fin, con la mirada baja, con vergüenza y remordimiento apenas disimulados. Hablaremos esta noche y te lo contaré todo. Pero hay cosas que tengo que hacer primero. Responsabilidades que no puedo eludir. Lo siento. Sé que no es justo. Ante eso, Itsuka se giró y echó a andar por el pasillo tras Niuteye, mordiéndose el labio con amarga frustración mientras Mirko se acercaba para tranquilizarlos. Sin embargo, al doblar la esquina hacia la habitación de Kengen, se oyeron pasos apresurados tras ellos, y Kendo miró hacia atrás para encontrar a Tetsu a pocos pasos de distancia, con una expresión dividida entre el afecto y la desesperación. Casi lo olvido, probablemente te lo has estado perdiendo. Kyoka me pidió que pasara por tu casa y lo recogiera. Sacó el teléfono de Kendo del bolsillo y se lo ofreció, con una leve sonrisa en el rostro. Gracias, Tetsu. Se inclinó para darle un suave beso en la boca mientras tomaba el teléfono y lo guardaba rápidamente en el bolsillo trasero de su disfraz, sin querer mirar las notificaciones por el momento. Kyoka entiende por qué tienes que seguir haciendo lo que haces, declaró mientras se apartaba, frunciendo el ceño pensativo. Yo también lo entiendo. Pero este último mes, todos sus amigos que han resultado heridos o muertos o peor, ha sido duro para ella. Para todos, pero especialmente para ella. Tetsu hizo una pausa, su voz y expresión se suavizaron. Ella también tiene miedo de perderte. Yo también. No lo harás, mintió Kendo, sonriendo con tristeza. ¿Al menos vendrás esta tarde? Preguntó Tetsu frunciendo el ceño, e Itsuka sintió que sus cejas se fruncían confundidas ante el repentino cambio de tema. ¿A qué? Parpadeó sorprendido, aunque su expresión rápidamente cambió a una de comprensión. Al funeral de Uraraka. Oh, Dios, yo definitivamente, su voz se apagó y negó con la cabeza, exasperada. Luego miró brevemente a Niuteye. Él le dedicó un pequeño gesto de aliento. Ese sí. Por supuesto. Me alegro, respondió Tetsu, extendiendo la mano para consolarla. Una última cosa, antes de que te vayas. Sé que lo que voy a decir puede sonar a insulto, pero te juro que no lo es. La voz y el comportamiento de Tetsu se habían vuelto serios, su voz bajó de volumen para asegurarse de que solo Itsuka pudiera escucharlo. Puede que seas su sucesor, pero no eres All Might y no tienes que forzarte a convertirte en él. Itsuka cerró los ojos por un instante mientras intentaba encontrar la respuesta más amable posible. No tenía sentido discutir en un momento como este. Entiendo lo que quieres decir. Comprender no es lo mismo que creer, respondió Tetsu en voz baja, frunciendo el ceño con preocupación. Sé que quieres arreglar todo esto tú misma, Itsuka. Para vengarte, para hacer justicia, como quieras llamarlo. Para salvar a todos los que puedas. Kyoka y yo queremos lo mismo. Pero el peso que puedes cargar sola tiene un límite antes de que tu cuerpo se rinda, por muy fuerte que seas. Le apretó el bíceps juguetonamente, con una leve sonrisa en el rostro a pesar de la profunda preocupación en sus ojos. Por favor, no olvides que hay gente a tu lado que te quiere y a la que no le gusta verte sufrir. Gente que querría ayudarte a llevar ese peso, si se lo permitieras. Kendo asintió en silencio. Mientras lo miraba, sintió que se tambaleaba al borde de un profundo abismo de dolor y desesperación en su pecho, uno que se había ido ensanchando desde el momento en que Yoshimura le dio su diagnóstico. Un paso en falso, y el abismo la tragaría por completo, abrumándola con un torrente de emociones. Su fachada se rompería y todo lo que había estado conteniendo se derramaría de golpe. Respirando hondo, Itsuka se apartó del borde y extendió la mano para acariciar la mejilla de Tetsu, con una sonrisa agridulce en el rostro. No lo olvidaré. Sede del sindicato, Kioto. 14 de abril, 11:32 am. Y además de las lentillas, tendremos que teñirte el pelo, claro. Tienes una apariencia bastante peculiar, después de todo, así que estas son solo algunas de las medidas básicas necesarias para evitar que te reconozcan, Shoto. Pero puedes dejar el asunto en mis hábiles manos. Los disfraces han sido una necesidad en la gran mayoría de las operaciones de los últimos 2 años, así que me he vuelto bastante hábil en su elaboración. Claro, tiene sentido. ¿Y mi cicatriz? Tendremos que disimularla con maquillaje, ¿no? No te preocupes, Shoto. Ya lo he planeado.
Sentado en un sillón de cuero marrón, Monoma observaba con una leve sonrisa mientras Yaoyorozu seguía inquieto y preocupado por su cautiva, apartando la mirada de vez en cuando para tomar otro sorbo de té. La pareja se había trasladado del comedor a la suite de Pandora hacía un rato, mientras continuaban con los preparativos para la misión de la tarde. Este ático en particular solía ser su base de operaciones de facto cuando no la necesitaban en otro lugar para misiones o reuniones, y como tal, controlaba un conjunto espacioso de habitaciones con un estudio adjunto y un lujoso baño con suelo de mármol. Durante la última media hora, Chaudron se había conformado con sentarse y observar mientras Pandora tejía su red alrededor de su nuevo recluta, informando a Cold Flame sobre el plan de ataque y los diversos protocolos y tácticas del sindicato que tendría que memorizar antes de pasar a los fundamentos del camuflaje. Se puede decir con seguridad que engañarlo será la parte fácil. La verdadera prueba será si puede engañar a los héroes sin darse cuenta. Dado que Monoma servía como uno de los principales puntos de contacto del sindicato con los candidatos para el reclutamiento, un deber que compartía con Toga, gracias a su habilidad para copiar su don, ya estaba bastante familiarizado con el delicado arte de ganarse la confianza de un objetivo a través del engaño, y ver las habilidades de engaño de Yaoyorozu en acción estaba demostrando ser una diversión completamente entretenida mientras esperaba hablar con Midoriya. Una vez que Serap terminara su reunión con Overhaul, había varios asuntos urgentes que atender. Es decir, su aparente intención de doblegarse ante una secta de supremacistas psicóticos. Neito frunció el ceño con frustración. Sus dedos se apretaron instintivamente alrededor del asa de su taza, tensando la porcelana casi hasta el punto de romperse. Nos vendían al mejor postor, como si fuéramos una corporación tecnológica adinerada en el mercado. Todoroki, o mago. Como Neito había elegido para su nuevo nombre clave, estaba actualmente sentado en el mostrador de maquillaje de Yaoyorozu, haciendo lo mejor que podía para ocultar su confusión e inquietud mientras Pandora examinaba su estructura facial en un espejo tripartito y pasaba los dedos por su cabello hasta los hombros. Sí, no creo que necesitemos más modificaciones faciales. Siempre has sido guapo, Todoroki, pero dudo que te detecten solo por la nariz o la mandíbula una vez que nos ocupemos de tu cabello y ojos. Cuidado con inflarle demasiado el ego, gritó Neito, con una sonrisa aún más amplia al ver a su Shoto girarse y mirarlo a los ojos desde el otro lado de la habitación, con el ceño fruncido por la frustración. Ya es bastante grande. El pequeño príncipe de papá, nacido con la peculiaridad perfecta, mimado sin cesar por todos sus compañeros. Es un milagro que aún pueda mantenerse en pie con la cabeza tan inflada. En contraste con la amabilidad y compasión de Momo, Neito no se esforzó por ocultar su desprecio y desconfianza hacia su cautivo. Después de todo, una farsa tan intrincada requería que alguien se hiciera el escéptico. Por muy ingenuo que sea, reflexionó Chaudron, bebiendo de nuevo su té mientras seguía devolviendo la mirada a Cold Flame, incluso Todoroki Shoto podría sospechar de nuestras verdaderas intenciones si todos en el sindicato se apresuraran a recibirlo con los brazos abiertos. Si realmente queremos convencerlo de que nuestra oferta de reclutamiento es genuina, entonces debe haber cierta resistencia. Eso sería natural. Siempre es un delicado equilibrio ganarse la confianza del objetivo sin revelar el juego, y el hecho de que también intente engañarnos hace que este proceso sea aún más deliciosamente complejo de lo habitual. Se requiere un toque hábil. No le hagas caso, Shoto interrumpió Yaoyorozu antes de que Todoroki pudiera responder, atrayendo su atención con un suave roce de su mano sobre su hombro. Mientras hablaba, le dedicó a Monoma una breve mirada y una sonrisa burlancia. Incluso después de todo este tiempo, Neito sigue siendo bastante susceptible con el tema de la clase A. Vernos trabajar juntos le resulta claramente difícil de digerir. O, al contrario. Replicó Neito con una risita, apurando el té que le quedaba antes de ponerse de pie con un suspiro de satisfacción y cruzar el estudio hacia la pareja. Personalmente, me parece bastante inspirador ver cómo un miembro de 3 años de ese culto de egocéntricos mediáticos se reforma gracias a uno de los suyos. Se detuvo en la entrada del baño principal y se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados y los labios curvados en una amplia y radiante sonrisa. Su historia de redención es verdaderamente poética, Lord Shoto. Shakespeare jamás podría igualar una historia tan bellamente tejida. Me alegra que lo estés pasando bien, murmuró Todoroki, frunciendo el ceño con una frustración apenas disimulada. Haré todo lo posible por entretenerte.
Continuando, intervino Yaoyorozu, envolviendo suavemente sus dedos alrededor de la barbilla de Todoroki y guiando su cabeza hacia el espejo. Hablemos del asunto de tu vello facial, Shoto, puede quedarse o irse, siempre que usemos tinte en el primer caso, pero preferiría lo segundo, la verdad. Sí, me parece bien, respondió Todoroki con vacilación, pasándose los dedos por la barba rojiza y blanca que le había crecido durante su cautiverio, dividida por colores en el centro de la cara. Últimamente me pica un poco, así que propongo que la afeitemos. Excelente. Momo aplaudió encantada, luego extendió la mano y tocó la pantalla de su guante izquierdo. Serap, ¿ha concluido tu reunión con Overhaul? Estoy terminando, respondió Midoriya un instante después, con su voz resonando en el lujoso suelo de mármol y la encimera del baño. ¿Me uno a ti y al mago? Por favor, hazlo, y trae a Overhaul contigo, si está disponible. Su don aceleraría considerablemente el proceso. No prometo nada, respondió Izuku con un ligero tono de diversión, pero veré qué puedo hacer. Parece estar de buen humor esta mañana. Bueno, parece que tendré que esperar un poco más para esa conversación, reflexionó Monoma, esforzándose por disimular su enfado. Después de todo, tenía una imagen que mantener tanto para Todoroki como para Yaoyorozu. Al final, la sonrisa satisfecha de Neito solo se esfumó una fracción de segundo, y por suerte, ninguno de los dos pareció darse cuenta, volviendo rápidamente a su banal discusión sobre las minucias del disfraz de Shoto. Midoriya ha sido más difícil de localizar que de costumbre estos últimos 2 días. Monoma frunció el ceño ligeramente, su voz interior se convirtió en el centro de atención mientras la conversación de Pandora y Cold Flame se desvanecía rápidamente en un parloteo de fondo. Desde que recibimos las imágenes de las negociaciones de su doble con la MLA, siempre ha estado demasiado ocupado con algo como para tener tiempo para una conversación seria, a pesar de mis numerosas peticiones al respecto. Primero, fueron los preparativos para el debut de Scimitar, comprensible dada la magnitud de la operación. Pero después, afirmar que estaba ocupado planeando la farsa de hoy con Mago. Tonterías. Incapaz de disimular la creciente frustración en su expresión, Monoma se apartó de Pandora y Cold Flame y regresó al estudio, paseándose de un lado a otro frente a las docenas de esquemas de la creación cuidadosamente organizados que adornaban 2 de las paredes de la habitación, fingiendo estudiarlos. Todos sabemos que Yaoyorozu se encarga de todos los asuntos logísticos y tácticos de esta operación, eso es bien sabido desde hace más de una semana. Me estaba evitando, eso está clarísimo. Y ahora, a la mañana siguiente de que el Ejército de Liberación se infiltrara e instalara micrófonos ocultos en nuestras instalaciones, se pasa el tiempo congraciándose con nuestros nuevos amos y fornicando con sus subordinados. Neito apretó los puños un instante, pero enseguida se relajó, pellizcando el puente de la nariz y cerrando los ojos con frustración. Tranquilízate, Neito, sé razonable. Es una respuesta humana normal al estrés, no un tabú exótico. Podrían haber llegado en mejor momento, sí, pero no se les puede culpar por ceder a sus impulsos más primarios en ocasiones. Incapaz de contactarlo durante la mayor parte de la madrugada mientras pilotaba Talos, otro de los bebés de Atsume, Monoma había intentado reunirse con Midoriya 1 hora antes, entrando con paso seguro en la oficina de Seraph 10 minutos después de la hora prevista para su llamada con el MLA. Para su desagradable sorpresa, vio a Izuku, Mei y Toshi en distintos grados de desnudez y en medio de diversos actos íntimos, y se marchó rápidamente sin intercambiar ni una palabra con el trío. De regreso al comedor y al té matutino de Compres y la baba, Chaudron decidió esperar cortésmente a que Synapse y Longshot se marcharan, solo para observar desde lejos cómo Overhaul se le adelantaba en la fila. Espero que hayan cerrado la puerta después de que me fui, reflexionó Neito, hojeando distraídamente uno de los libros en la estantería de Yaoyorozu mientras su momentáneo arrebato de ira se calmaba. Si no, es una suerte que Chisaki llamara en lugar de irrumpir. Conociendo su temperamento, probablemente habría destrozado todo el edificio por instinto si los hubiera encontrado a los 3 en el mismo estado que yo. Evitando una breve y silenciosa risita, Neito cerró el libro y se pasó una mano por el pelo con un suspiro de exasperación. Ya basta de preocuparme porque nuestros planes salgan a la luz ante los héroes. No debería tener que preocuparme porque los líos de Midoriya salgan a la luz ante nuestros colegas. Entre los sucesos de esta mañana y los torpes intentos de Yaoyorozu de seducirlo mientras Toga está en el tártaro, siento que se está convirtiendo en un trabajo a tiempo completo.
En contraste con su relación con Toga, que oscilaba entre la ostentación y el exhibicionismo rozando el límite según el humor de Himiko, Midoriya se esforzaba por ocultar su intimidad con Atsume y Shinso, por razones que Monoma consideraba relativamente obvias. Al principio, los nuevos miembros del sindicato siempre se mostraban reticentes a aceptar la autoridad de Serapi y los demás fundadores debido a su juventud, y la revelación de que Midoriya mantenía una relación romántica con sus dos lugartenientes principales solo agravaría ese obstáculo. Pero quizás lo más importante fue que ayudaba a minimizar las debilidades emocionales visibles de Midoriya. Cualquier héroe o criminal rival que buscara una forma fácil de obtener influencia psicológica sobre Serap solo veía a Carmilla, cuya infame reputación de violencia y psicopatía contribuía a desalentar cualquier acción en ese sentido. En sentido figurado, Himiko cumplió en gran medida el mismo papel que la coloración de advertencia de una rana venenosa o las plumas de un pavo real macho, atrayendo la atención de posibles depredadores o rivales hacia ella, para beneficio de Mei y Toshi. A menudo me pregunto cuánto de ese arreglo es casualidad y cuánto es intencional, reflexionó Neito, mirando hacia el baño. En ese momento, Pandora estaba afeitando la barba de Todoroki con una navaja de afeitar, en un intento de fomentar rápidamente una sensación de intimidad entre ellos y, al hacerlo, bajar la guardia, mientras ambos reían entre dientes por alguna broma que Monoma estaba demasiado lejos para oír. Me gustaría pensar que soy bastante hábil para determinar cuando la atracción es fingida. El encaprichamiento de Midoriya con Toga no puede ser solo una actuación, a diferencia de la farsa que se desarrolla en la otra habitación. Simplemente ha pasado demasiado tiempo con ella a lo largo de los años, la ha conocido demasiado íntimamente y carnalmente, como ella suele recordarnos como para no desarrollar un vínculo emocional. Es más probable que simplemente se conforme con aprovecharse de una serie de circunstancias que encontró por casualidad y suerte. Independientemente de los motivos precisos detrás de esto, el aparente acuerdo de caballeros entre las partes involucradas parecía haber sido en gran medida exitoso hasta ahora. Hasta donde Neito sabía, él era el único aparte de la propia Himiko que estaba al tanto de la situación, y dado que Carmilla no había asesinado o mutilado a Longshot Synapse hasta ahora, su tendencia a los celos debe haberse apaciguado de alguna manera. Qué lástima haber sido una mosca en la pared durante esa conversación. La sonrisa de Neito regresó y su mirada se desvió hacia la entrada del dormitorio mientras Midoriya entraba por la puerta abierta con overall a cuestas. Como de costumbre, Chisaki tenía una expresión completamente fría, y su ceño fruncido se acentuó al pasar rozando a Monoma, lanzando a Chaudron una mirada maliciosa de reojo. Ah, ¿pasa algo, overall? Quizás tu pequeño. Monoma se quedó en silencio a mitad del insulto, abriendo los ojos de par en par, alarmado, mientras su mirada se desplazaba instintivamente de Chisaki a Midoriya. Se dio cuenta, sobresaltado, de que el antebrazo izquierdo artificial de Izuku simplemente había desaparecido, no estaba a la vista. Eso no es normal, para nada normal. Que yo sepa, solo se lo quita para ducharse y dormir. Serap, está. Neito hizo una pausa para ordenar sus pensamientos, aún parpadeando sorprendido al ver que Midoriya lo miraba con sus fríos ojos verdes sin emociones. ¿Está todo bien? Ah, mi brazo. Izuku adoptó una actitud de confianza y despreocupación en un abrir y cerrar de ojos, miró su extremidad amputada y se encogió de hombros. Me quería ajustar los servomotores, y como bien sabes, Neito, soy incapaz de detenerla cuando tiene un objetivo en mente. Estoy seguro de que lo tendrá listo para mí mucho antes de la operación de esta tarde. Eso es mentira, lo supo Neito, al intercambiar una breve y furtiva mirada con Momo desde el otro lado de la habitación, lo que confirmó que compartía su confusión. Cuando se trata de sus preciados bebés, Mei siempre trabaja con una copia cuando experimenta con nuevas adiciones o modificaciones. De lo contrario, el riesgo de dañar o destruir el original es demasiado alto, y puede ser sorprendentemente sentimental con estas cosas. Atsu me parece bastante tenaz, añadió Todoroki con vacilación, todavía tanteando el terreno para ver si su aportación era bienvenida. Tengo muchas ganas de trabajar más con ella. Si hay tiempo, quizá podríamos colaborar en algunos objetos de apoyo para mejorar mis habilidades antes de la misión. Oh, qué monada. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia Todoroki, y la sonrisa de Monoma se ensanchó cuando Cold Flame se estremeció un instante ante el repentino cambio de atención. ¿Ya intentas fingir que eres parte del equipo, eh? Tu descaro es impresionante, pero supongo que tendremos que consentirte. Dios mío, otra idea brillante de nuestro genio residente.
Neito juntó las manos con fingida satisfacción y regresó al espacioso baño, sonriendo con entusiasmo mientras le daba una palmada cariñosa en el hombro a Shoto. Y si no tuvieras más remedio que recomendar, a regañadientes, que nos quitemos esos supresores de peculiaridades para las pruebas. Los ojos de Todoroki se dirigen a las pulseras de metal fijadas en sus muñecas, y su rostro se sonroja en una mezcla de frustración y vergüenza. No. Por supuesto que no preguntaría algo así. Claro que no. Monoma se aseguró de parecer horrorizado ante sus propias palabras, poniéndose la mano libre sobre el pecho. Espero que pueda perdonarme por hacer una suposición tan imprudente, Lord Shoto. Pasándose una mano por la cara con un profundo suspiro de genuina exasperación, Todoroki hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar. Escucha, sé que no confías en mí, Chaudron, y a estas alturas, no creo que nada de lo que diga vaya a cambiar eso. ¿Podrías al menos darme la oportunidad de demostrar mi lealtad con mis acciones? Oh, ten la seguridad de que tengo la intención de observar tus acciones muy de cerca. Callen los dos, antes de que les cierre la boca. Overhaul se acercó a Monoma, mirando a Neito en el espejo del tocador con absoluto desprecio en sus ojos dorados. Haciendo un gesto con la mano enguantada para que Monoma se alejara, Chisaki volvió a mirar a Midoriya. Bueno, ¿qué hago? Vamos rápido, ya que parece que soy el único aquí que valora su maldito tiempo. Midoriya asintió a su vez hacia Yaoyorozu, quien hizo una pausa por un breve momento para aclararse la garganta antes de hablar. Era solo un leve indicio de ansiedad, pero suficiente para recordarle a Chaudron que Pandora encontraba la presencia de Overhaul algo inquietante. Bueno, antes que nada, he seleccionado un tono de tinte azul para el cabello para él, y esperaba que Tudon pudiera ayudarnos a aplicarlo al instante en lugar de esperar a lo habitual. Paso, declaró Overhaul sin rodeos, negando con la cabeza. No voy a hacer algo que puedas hacer tú mismo, y no soy un maldito barbero. Estoy seguro de que solo